Kie y Stewart, además de ser dos de los nombres más grandes en la WNBA, también son orgullosas graduadas de UConn, Kie en 2019 y Stewart en 2016. Breanna Stewart soltó una bomba que nadie esperaba. Después de 17 meses de enfrentamientos intensos, acusaciones ardientes y amenazas de no jugar toda la temporada, las jugadoras de la WNBA de repente están cambiando de postura. Las mismas voces que gritaban "páguennos lo que nos deben" ahora reconocen que finalmente hay avances, que por fin hay movimiento. Pero lo que no te cuentan es que detrás de puertas cerradas, comienzan a formarse grietas. Las jugadoras están cuestionando a su propia dirigencia, llamándolos codiciosos y egoístas. Los dueños, por su parte, observan el caos desarrollarse, conscientes de que el tiempo se agota. La temporada 2026 pende de un hilo y alguien acaba de titubear. La pregunta es, ¿quién realmente ganó esta guerra? Acompáñanos mientras revelamos lo que realmente ocurre detrás de la mesa de negociaciones. Después de 18 meses de conflicto, nadie salió victorioso. En octubre de 2024, las New York Liberty se coronaron campeonas por primera vez en la historia de la organización. Breanna Stewart y Napheesa Collier celebran mientras confeti cae y el trofeo brilla bajo los reflectores. De repente, boom, la NBA lanza la bomba. No esperan hasta 2027, cuando expira el CBA, quieren ahora lo que llaman un acuerdo transformador. Las palabras fueron enormes, contundentes, reclamando lo que les corresponde, el negocio que construyeron, negándose a aceptar migajas. La presidenta del sindicato, Nneka Agwumika, declaró que esto era cuestión de respeto, de finalmente recibir lo que merecían. Las jugadoras se sentían invencibles tras entregar la temporada más emocionante en la historia de la liga, con ratings televisivos por las nubes y arenas llenas, el impulso era real. No era solo hablar, creían tener todas las cartas en la mano. Pero la confianza pronto se volvió caos. Primero, el 31 de octubre de 2024, dijeron que un acuerdo debía concretarse antes de esa fecha, o de lo contrario. El plazo pasó y no pasó nada. Segundo plazo, 9 de enero de 2025, misma historia, los dueños no se inmutaron, no entraron en pánico, solo esperaron. Avanzamos a febrero de 2026, ya pasaron 2 fechas límite, la temporada debería comenzar el 8 de mayo, menos de 3 meses. Los campos de entrenamiento abrirán en abril, pero los equipos no pueden moverse, los entrenadores no pueden armar plantillas, el 80% de las jugadoras son agentes libres, la mayor oportunidad de movimiento de la historia de la WNBA, y están paralizadas por una negociación que debía cerrarse hace meses. Lo más sorprendente, las jugadoras tenían ventaja, real ventaja. La liga estaba en auge, cuando Clark atrajo la atención, la asistencia alcanzó su máximo en 22 años. Se firmó un acuerdo de derechos mediáticos de $2.000 millones con Disney, Amazon Prime y NBC. Los valores de las franquicias pasaron de 50 a 250 millones en solo 2 años. El Connecticut Sun recibió ofertas por más de 300 millones y Golden State pagó 115 millones solo por la cuota de expansión. Era el momento perfecto, la tormenta ideal, todo listo para que las jugadoras fueran compensadas. Entonces, ¿qué salió mal cuando empezaron a percibir la situación? El 18 de diciembre de 2025, el sindicato vota, autorizamos a la dirigencia a llamar a una huelga si es necesario. Resultado, 93% de las jugadoras elegibles votaron y 98% dijo sí. Eso es unidad, eso es solidaridad, o al menos eso parecía. Los titulares estallaron por todas partes. Las jugadoras de la WNBA votaron de manera abrumadora para autorizar una huelga, mostrando una unidad histórica y luchando junto al sindicato. La narrativa parecía clara, estas mujeres estaban comprometidas, listas para pelear, listas para sacrificarse. La dirigencia celebraba y las redes sociales estallaban con apoyo, los fans respaldaban a las jugadoras, y todo indicaba que los dueños enfrentaban un frente unificado que no se rompería. Pero detrás de puertas cerradas, comenzaron a aparecer grietas. Las jugadoras empezaron a cuestionar, haciendo preguntas incómodas, ¿qué pasa si realmente nos sentamos? ¿Qué pasa con nuestras carreras, nuestros patrocinios, nuestro futuro?
Entonces algo cambió. En febrero, ESPN habló con Athletes Unlimited, entrevistando a 12 jugadoras de la WNBA de manera anónima. No estaban alineadas en absoluto. Una dijo, siento que estamos pidiendo mucho. Sé que lo merecemos, pero al mismo tiempo, parece que nos estamos volviendo codiciosas. Codiciosas, esa es la palabra. Piensa en eso, una jugadora, parte del sindicato, llamando codicioso al propio sindicato. No era un periodista buscando drama ni un dueño plantando historias. Los ingresos locales, entradas, estacionamiento, concesiones, derechos de medios locales, siguen con cada equipo, pero aquí una jugadora que votó por la huelga, que se mostró con el sindicato públicamente, ahora cuestiona si han ido demasiado lejos. Otra dijo, siento que necesitamos hacer muchas cosas. Traducción, deja de hablar, deja de exigir, empieza a jugar, deja de dar conferencias sobre lo que mereces y realmente sal a la cancha y gánatelo. Esto no venía de los dueños ni de propaganda de la liga, eran jugadoras cuestionando a su propia dirigencia. La puntuación promedio fue 6. 1 de 10, y una dio un 2. ¿Y qué tal olía Boston? La respuesta más común fue un 5, un encogimiento de hombros, no sé, amigo, la duda reemplazando la certeza. ¿Por qué este cambio? Porque la realidad se impuso, el 8 de mayo llega rápido, los campos de entrenamiento abren en abril, la agencia libre debe ocurrir, los equipos necesitan formarse. Cada semana de retraso significa menos preparación, menos química, menos oportunidades de éxito. Y cada juego que se pierda es dinero real perdido, no promesas futuras, dinero que necesitan ahora mismo. Brianna Stewart misma lo admitió sin rodeos, ahora que forman parte de un modelo de reparto de ingresos, si se pierden partidos, hay menos dinero. Eso pegó diferente. Durante años, las jugadoras lucharon por compartir ingresos, querían ser socias en el negocio, no solo empleadas, y finalmente consiguieron su deseo, los dueños aceptaron compartir los ingresos. Pero lo que nadie explicó claramente es que compartir ingresos significa que solo se gana cuando hay ingresos que repartir. La realidad golpea fuerte, sentarse fuera equivale a 0 partidos, 0 ingresos, 0 participación. Las cifras son brutales y las jugadoras finalmente las están analizando. La gente quiere pintar a los dueños como villanos, multimillonarios codiciosos que se niegan a pagar lo que merecen, y los medios y redes sociales lo amplifican, pero los números reales desmontan esa narrativa. En 2025, el tope salarial del CBA era de 1,5 millones, el supermáximo de 249.244 pesos, el mínimo de 66.000 pesos, salario promedio alrededor de 120.000 pesos, y las jugadoras recibían solo el 9% de los ingresos de la liga. Cifras reales, bajas, que dificultaban vivir solo del baloncesto. Muchas trabajaban segundos empleos en el extranjero, algunas tenían trabajos corporativos en la temporada baja, otras vivían con familiares para llegar a fin de mes. Con la nueva propuesta de los dueños, el tope salarial salta a 5,65 millones en el primer año, un aumento del 277%, casi triple. El salario máximo llega a 1,3 millones en el primer año y a 2 millones al final del acuerdo. El mínimo sube a 230.000 pesos, un aumento del 248% para las jugadoras peor pagadas, y el promedio alcanza 530.000 pesos en el primer año, subiendo a 770.000 pesos al final, un aumento del 340%. Una jugadora que ganaba el mínimo en 2025 ahora puede concentrarse en el baloncesto todo el año, dejar su empleo en el extranjero y construir una carrera sin luchar por pagar la renta. Y aquí viene lo más importante, compartir ingresos. Los dueños ofrecieron el 70% de los ingresos netos después de gastos, incluyendo vuelos charter, hoteles 5 estrellas, instalaciones de práctica mejoradas, servicios médicos, seguridad y arenas, todo lo que las jugadoras habían exigido en entrevistas y redes sociales. Pero las jugadoras querían el 30% de los ingresos brutos antes de cualquier gasto, simple y directo. Suena justo hasta que piensas en lo que significa, si la liga gasta en vuelos, hoteles y mejoras, alguien tiene que cubrir esos costos. La propuesta de los dueños garantiza que la liga pueda operar y crecer,
mientras que la de las jugadoras es un riesgo. ¿Qué pasa si la asistencia baja o el próximo contrato de medios no es tan grande? La liga podría quebrar intentando cumplir con pagos garantizados y mantener estándares. Los dueños no son tacaños, son inteligentes, protegen el negocio para que todos se beneficien a largo plazo. Esa diferencia explica por qué seguimos atrapados. Crisis de liderazgo. Nafisa Collier y Breanna Stewart son vicepresidentas de la MPA y también cofundadoras de Unrivaled, una nueva liga femenina que compite directamente con la WNBA. Sí, Breanna Stewart, la estrella de New York Liberty, también es cofundadora de esta liga revolucionaria llamada Unrivaled. Unrivaled paga a sus jugadoras un salario promedio de $220,000 por una temporada de 2 meses. Para comparar, el supermáximo de la WNBA en 2025 fue de $249,244 por una temporada de 5 meses. Haz las cuentas, casi el mismo dinero por menos de la mitad del trabajo. Unrivaled corre de enero a marzo, 8 semanas, sin playoffs que se extiendan hasta el otoño, sin un agotador calendario de 40 partidos, solo juegos rápidos, grandes cheques y prime time en TNT. Es un trato dulce para las jugadoras involucradas. Collier lo dijo claro, no planeamos la liga basado en la negociación del CBA, pero al ver que los tiempos coincidían, supimos que era una oportunidad perfecta. ¿Oportunidad para qué? Palanca o plan de respaldo. Porque cuando negocias para la WNBA mientras construyes una liga que podría reemplazarla, empiezan a surgir preguntas. ¿De verdad estás protegiendo los intereses de todo el sindicato o solo creando una mejor situación para ti y tus amigas? Aquí es donde se complica. Collier dio una entrevista en septiembre de 2024, justo después de que su equipo, las Minnesota Lynx, quedara fuera de playoffs. Atacó a la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, llamó a la dirigencia de la liga la peor del mundo y afirmó que Engelbert dijo que Caitlin Clark debería sentirse agradecida por ganar $16 millones fuera de la cancha. La estrella del baloncesto estaba a punto de firmar un contrato con Nike de $28 millones, porque sin la plataforma que le da la WNBA no ganaría nada. Palabras fuertes, explosivas, de esas que hacen titulares y marcan la narrativa. Engelbert lo negó meses después, pero el daño ya estaba hecho. Esa entrevista marcó el tono de toda la negociación, se volvió personal, una guerra, dejó de ser solo números y pasó a ser orgullo, ego, quien iba a ganar. Y luego Kie se silenció, muy silenciosa. No asistió a la reunión de febrero con Athletes Unlimited, no ha dado entrevistas y apenas ha mencionado el CBA en redes sociales. ¿Por qué? Porque cada vez que habla, lo empeora. Su discurso sobre cómo dirigir un negocio a través de Unrivaled se volvió en su contra. Las jugadoras comenzaron a preguntar, si Unrivaled es tan bueno, ¿por qué luchas tanto por la WNBA? Pregunta justa. Si tu liga competidora tiene éxito, prospera y paga bien, ¿por qué te importa tanto el CBA de la WNBA, a menos que necesites ambos? A menos que Unrivaled no sea sostenible sin la plataforma de la WNBA que le provee talento y credibilidad, conflicto de interés. Así se ve, cuando tus líderes construyen una liga competidora mientras negocian para la liga en la que estás, la confianza se rompe y la base se agrieta, y las entrevistas anónimas de ESPN lo demostraron. Las jugadoras cuestionan si el comité ejecutivo realmente las representa. Una los llamó interesados, otra dijo que la dirigencia está desconectada de lo que la mayoría necesita. No están equivocadas. Cuando tus líderes sindicales son millonarios que construyen su propia liga, pueden entender realmente lo que atraviesan las jugadoras con salario mínimo. Las veteranas que buscan obtener todo. Y aquí está la cruda verdad que nadie quiere decir en voz alta, muchas de estas veteranas que negocian el CBA no estarán para el próximo. Esta es su última oportunidad, intentan conseguirlo todo en este acuerdo porque saben que no estarán en la liga en 2030 o 2032 cuando llegue el próximo CBA. Breanna Stewart tiene 31 años, Nafisa Collier 28 y Naka Agamek, presidenta del sindicato, 36. Estas son las caras de la negociación y todas están en la parte final de sus carreras. No piensan en el juego a largo plazo, piensan en cobrar ahora. Por eso el sindicato propuso
El sindicato propuso un tope salarial de 12,5 millones en el primer año, más de 8 veces el límite de 2025, por eso también sugirieron un salario promedio de 1 millón y un máximo de 2,5 millones, cifras pensadas para veteranas, estrellas y las jugadoras top. Pero por cada jugadora con salario máximo, alguien recibe el mínimo, y esas jugadoras de 66,000 pesos son las más propensas a ser cambiadas, sin contratos garantizados y viviendo al filo. Cuando se les pregunta en anonimato, dicen, un momento, la dirigencia empuja salarios máximos enormes, y nosotros qué, vivienda, seguridad laboral. Los dueños escucharon y respondieron con garantías de vivienda, jugadoras del primer. Seudor sabía lo que estaba en juego, la WNBA está bajo el paraguas de la NBA, que también tiene intereses. Ha visto suficientes cierres y huelgas para saber cómo terminan, si esperas demasiado, pierdes impulso, los fans se alejan, los patrocinadores se inquietan y todo el capital de simpatía se pierde. Urgió a acelerar, dejar las poses y cerrar un acuerdo antes del draft del 13 de abril. La agencia libre caliente aún no había empezado, el draft de expansión estaba retrasado, y la temporada debía iniciar el 8 de mayo. Cada partido perdido es dinero perdido, patrocinios perdidos, TV y fans también. La WNBA tuvo su mejor año en La mayoría son dueños de la NBA, no dependen de la WNBA, así que no tenían prisa. Cuando las jugadoras amenazaron con huelga, los dueños simplemente esperaron y las jugadoras parpadearon primero, necesitan la WNBA más que los dueños. La plataforma, los juegos y el salario son esenciales. Cuando llegó el momento de decidir, Breanna Stewart dijo, hay movimiento, los dueños finalmente están receptivos, las jugadoras se ponen serias. Pero la realidad, los dueños no ceden mucho, hicieron su mejor oferta, vivienda garantizada, aumentos salariales, enorme reparto de ingresos generoso del 70% después de gastos. Cualquier atleta profesional tomaría eso al instante. Las jugadoras pueden seguir luchando por el 30% de los ingresos brutos o los máximos de 2,5 millones, pero cada semana que retrasan pierden ventaja, la temporada se acerca y la presión aumenta. Lo inteligente, tomar el trato, asegurar los aumentos, las viviendas y el reparto de ingresos, y renegociar en 3 o 4 años con más poder. Construir sobre la base, no destruirlo intentando obtenerlo todo ahora. La pregunta de $1,000 millones, ¿lo harán? Literalmente. La WNBA entró con todo el poder, autorizada para llamar huelga si era necesario. Con récords de audiencia y asistencia, y un contrato mediático de 2,000 millones, tenían la tormenta perfecta, y aún así salieron con menos poder del que empezaron. Los dueños no corrieron, no persiguieron, hicieron una oferta fuerte y esperaron. Las jugadoras cuestionaron a su liderazgo y ahora, con la temporada a menos de 3 meses, la realidad se impone. Los dueños están ganando porque no entraron en pánico, no persiguieron, solo esperaron. Mientras, las jugadoras corren contra el reloj y cada día que pasa pierden más ventaja. La pregunta ya no es si tomarán el acuerdo, sino cuánto tiempo más seguirán fingiendo que tienen elección.